Evangelio de Mateo, capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Versículo 6. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Quisiera que nosotros podamos tener toda nuestra atención en esta mañana y podamos ser bendecidos con el Señor, con la gracia de poder estar atentos a lo que nosotros vamos a recibir en esta mañana de la palabra del Señor. Hermanos, un creyente o una iglesia puede ser fiel a Dios. Una iglesia puede estar sirviéndole al Señor fielmente en aquello que Dios le ha encargado. Puede estar en esta tierra andando con fidelidad a su Señor. Y llegar por ahí, por medio de esa vida, por medio de esa fidelidad, por medio de esa vía de obediencia, a unas condiciones adversas, a unas condiciones de luchas al mismo tiempo. Porque no siempre la fidelidad a Dios nos lleva a tener muchas cosas favorables en esta vida. No es un 2 más 2 son 4, sino que aún en medio de nuestra búsqueda de ser fieles al Señor, nosotros recibiremos cosas que son adversas o podemos decir que son contrarias a esta obediencia que tenemos ante nuestro Dios. Y es precisamente así que nosotros vemos cómo acabó Juan el Bautista su fiel ministerio allí en la cárcel. Juan era un hombre que había sido alabado de los ángeles. Juan el Bautista era un hombre que había sido alabado incluso por el Espíritu Santo. Él había sido alabado por los profetas, por los hombres, y aún Jesucristo mismo alabó y habló grandes cosas acerca de Juan el Bautista. Hizo exactamente lo que Dios le encargó a este hombre. Él fue fiel absolutamente en todo lo que él escuchó de su Dios. Y después de eso, nosotros no lo encontramos a él tranquilo, disfrutando del beneficio de una vida sosegada después de haber sido fiel y obediente a su Dios, sino bajo una gran prueba. La prueba de la duda y la prueba de la incredulidad. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cómo nosotros podemos tener o analizar eso en nuestra mente? Porque esta pregunta de Juan saca a relucir, hermanos, ese mar de dudas en el que él estaba navegando en ese tiempo tan difícil que él tuvo que pasar, el profeta estando en aquella cárcel al final de su vida. ¿Cómo puede ser esto? Se estaría preguntando él en oración. Y él viene con esta pregunta al Señor. Él manda a uno de sus 2 discípulos a hacerle esta pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan estaba en duda. Juan estaba en incredulidad. ¿Qué es la duda? ¿Qué es la duda? Alguien la definió de esta manera. Es esa posición en la que uno pone en tela de juicio la validez de un acontecimiento o la inseguridad ante una realidad, o cuando falta definición ante varias opciones. Literalmente, estar en duda es estar sin camino, hasta llegar al punto de caer en una desesperanza. La duda se sienta, en el lugar de la esperanza. La duda viene y toma el lugar de la esperanza y uno por medio de la duda cae en desesperanza. Este estado de la duda puede llegar a venir desde diferentes frentes. Y se puede tener por diferentes causas. Y nos puede llevar a diferentes lugares también. Las dudas acerca de Dios
nos pueden traer dudas acerca de su palabra, nos pueden traer dudas acerca de su cuidado, dudas acerca de sus promesas, podemos dudar acerca del poder de Dios, dudas, dudas y más dudas. Nosotros conocemos la duda de Jonás. En Juan capítulo 20, versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Tomás expresó duda e incredulidad ante la resurrección del Señor Jesucristo. Y no solo Tomás, porque pese a que Cristo había hablado a todos estos discípulos, era algo tan grande y fuera de sus mentes que todos esos discípulos dudaron cuando ellos le dieron la noticia acerca de la resurrección de Jesucristo. Lo vemos allí en Lucas capítulo 24, versículo 11. No fue Tomás solamente, todos los discípulos estaban en esta condición de duda e incredulidad acerca de la resurrección de Cristo. Pero Tomás estaba ese día, el día del Señor, con los discípulos. Y cuando Cristo viene a ellos, los llama a sí mismo. Cristo los llama a Tomás para quitar esas dudas que él tenía acerca de la resurrección. Y fíjense que el Señor usa las mismas palabras que dijo Tomás en ese día, una semana anteriormente. Luego dijo Cristo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Él dijo: si no mirare, si no pusiere, y el Señor repite las mismas palabras, y acerca tu mano y métela en mi costado. Cuando él dijo: si no metiere, y no seas incrédulo, le dijo, sino creyente. El versículo 27 del capítulo 20. Tenemos también la duda de Pedro, aquel acontecimiento donde Pedro estuvo caminando sobre el mar, Mateo capítulo 14, versículo del 30 al 31. Dice el versículo 30: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Parece que Pedro había empezado bien. Había visto al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Había empezado bien. Él empezó a poner sus pies en el agua y empezó a caminar. Pero luego tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, a Pedro lo metió en la duda y lo metió en la incredulidad. Y él se hunde y clama a Cristo. Y Cristo automáticamente le hace esta reprensión: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo lo reprende a Pedro en ese mismo momento. Esa fue una duda que impidió ver y aún experimentar o seguir experimentando más de las maravillas o más del poder de Cristo. La duda impidió que Pedro pudiera seguir experimentando las maravillas de Cristo. También está la duda que define la vida de uno que profesa la fe. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, y esta duda en la vida del creyente aún puede afectar su vida de oración. Dice el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí está la oración. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No es esa duda puntual que un creyente pueda tener o ver en sí mismo, sino esa duda que le lleva a no definirse en cuanto a Cristo. Lleva a esa persona a no identificarse o no definirse en cuanto a Cristo o en cuanto al Evangelio. Una persona así, dice Santiago, no tiene en la oración una fuente de poder, porque su compromiso y su integridad con Cristo y su Evangelio es según los días. Es como una tabla que está flotando en el mar con el movimiento de las olas. Esa tabla es llevada de aquí para allá y no tiene ni un ancla, nada que la pueda dirigir a una dirección u otra. Una persona así, dice Santiago, que está de aquí para allá, no encuentra en Dios su firme apoyo. Su vida está establecida, en una duda, en una inconsistencia hacia el Evangelio de Cristo. Dios no le deja ver que en la oración es el medio que él puede ir y buscar la necesidad que él tiene. No piense pues que el tal recibirá nada de parte del Señor.
Conocemos también las dudas introducidas por el mismo diablo. En Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, dice que entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese fue el caso de Eva, hermanos, con respecto a asuntos fundamentales de Dios y acerca de la voluntad que Dios tenía para ellos. Considera que esta duda que pudo introducir el diablo, esa duda preparó a Eva para que ella cogiera por el camino prohibido. Trajo dudas en su corazón y en su mente. De este modo, la persona de Dios y la veracidad de la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho a ellos, de sus amenazas y de las promesas que Dios tenía, quedó debilitada ante Eva. Quedó debilitada por esa duda que le introdujo la serpiente. Entonces, con la duda y la incredulidad, Eva ya se encontró dispuesta ahora para mirar otros caminos como una posibilidad. La duda la llevó a mirar otros caminos, posibles también para ella. Y llegó a ver los caminos prohibidos como factibles. Como factibles. Vemos aquí otro elemento llamativo. La duda sembrada en el corazón y en la mente preparó al hombre para el pecado. Preparó al hombre para el pecado, para dejar los caminos de Dios y lanzarse a buscar la grandeza por otro sitio aparte de Dios. Esta duda preparó el camino, preparó el terreno para que el hombre cayera de la posición privilegiada que Dios le había colocado al crearlo. Y la duda y la incredulidad de Juan el Bautista, en la que hemos leído. La pregunta que Juan envía a Jesús refleja que él estaba en ese mar de duda, de incredulidad. Y Jesús debía hacer recordar a Juan ciertas predicciones proféticas con respecto al asunto, con respecto a la duda, con respecto a lo que él estaba queriendo saber. Y el Señor nos cita más que la palabra de Dios. En Isaías capítulo 35, versículo 6, versículos 5 y 6, 35, 5 y 6, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Está hablando Isaías profetizando acerca de los días de Cristo. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. En Isaías 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Es como si Jesús le dijera tiernamente a Juan: Juan, ¿no recuerdas estas profecías? ¿No recuerdas que esto se profetizó acerca de mí? Esto también fue predicho acerca del Mesías. Y todo esto está cumpliéndose hoy en mí. Juan mandó a preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o tendremos que esperar a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Pero el mensaje dirigido a Juan el Bautista termina con unas palabras de reprensión. Así como hemos visto en los pasajes que hemos considerado, Jesucristo, aún teniendo que reprender las dudas y la incredulidad de los suyos. Y las palabras de reprensión que encontramos de parte de Cristo están en el versículo 6, que dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esto es, quien no permite que nada de lo que yo hago o nada de lo que yo diga sirva de lazo y lo introduzca a pecar. La reprensión de Cristo era tan severa para Juan, pero a la vez tan tierna, que no eclipsaba en ninguna forma el amor del Señor por su discípulo, que se encontraba de una manera momentánea allí en la cárcel con aquellas dudas y con aquella incredulidad. Y tal es así que la amonestación contiene una bienaventuranza. El Señor dijo: bienaventurado es el que. El Señor trata tan tiernamente a Juan
como cuando lo hizo también con Tomás, como cuando lo hizo también con Pedro, cuando lo hizo también con el ciego de nacimiento, con la mujer reprendida en adulterio, con Adán, con Eva. El Señor reprendía, pero los trataba de una manera tierna. Esta es entonces la amonestación que nosotros encontramos de la boca de Cristo ante la incredulidad de Juan el Bautista. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Pero la pregunta es, ¿quién no quiere ser una persona bienaventurada? ¿Quién no quiere ser una persona bienaventurada? Muchas de las cosas que hacemos nosotros, es decir, todas las cosas que nosotros hacemos, es buscando ese objetivo. Es buscando ser bienaventurados en esta vida. ¿Para qué nosotros nos preparamos en la vida? ¿Para qué nosotros estudiamos largas carreras desde nuestra juventud? ¿Para qué nosotros nos cuidamos? ¿Para qué ejercitamos nuestros cuerpos en el ejercicio? ¿Para qué nos tomamos muchas molestias en pensar y considerar muchas cosas en nuestra vida? Pues precisamente es porque nosotros no queremos ser personas desdichadas. Queremos ser bienaventurados. Todo el trabajo y anhelo con nuestros hijos, ¿con qué fin es? ¿No es para que nuestros hijos sean felices, sean dichosos, sean bienaventurados en sus vidas, si es posible? Pero ¿cuál es el verdadero estado de la bienaventuranza? Acá el Señor está dando un estado. Bienaventurado es el qué. ¿Cuál es el verdadero estado de la bienaventuranza? Cuando se dice que alguien es bienaventurado, ¿en qué condición se encuentra realmente? En el griego es la palabra makarios. Y la raíz de esta palabra, bienaventurado, se emplea en la Biblia unas 153 veces. Por lo que yo pude buscar, 153 veces por lo menos encontramos esta palabra en la Biblia. Unas 77 veces en el Antiguo Testamento y unas 75 veces en el Nuevo Testamento. ¿Será importante esta palabra para Dios? Donde Él se encargó que estuviera tantas veces repetida en la Biblia. En las bienaventuranzas el Señor indica no solo los caracteres que reciben bendición, sino también la naturaleza de lo que es el mayor bien recibido. En Gálatas capítulo 4, versículo 15, Pablo le pregunta a esta iglesia, ¿dónde pues está esa satisfacción que ustedes experimentaban? Esa palabra satisfacción tiene raíces profundas con la palabra makarios, bienaventuranza, donde es como si él estuviese preguntando, ¿dónde pues está esa bienaventuranza que ustedes experimentabais? Los creyentes de Galacia se habían tenido por felices, por dichosos, cuando oyeron y recibieron el Evangelio de Jesucristo. La palabra bienaventurado, makarios, denota feliz, dichoso, bendecido, completo, próspero, alabado, elogiado por Dios y favorecido por Dios. Todas estas connotaciones tienen raíz en esta palabra makarios, bienaventurado. Pero la palabra bienaventuranza, que es makarizo, viene de una raíz mak, que significa grande, largo, ancho, de grandes dimensiones, de donde viene nuestra palabra macro, ¿verdad? Que se utiliza en términos de gran envergadura, de gran tamaño, de inmensas longitudes. Es lo contrario a la palabra micro. Cuando nosotros utilizamos un microscopio es para que nosotros veamos cosas diminutas, pero lo macro es lo contrario, es lo inmenso, es lo grande. Entonces esta palabra makarizo, bienaventuranza, podría traducirse como macrofelices, macrodichosos o macrobenditos o grandemente prósperos, grandemente alabados y grandemente elogiados por Dios. Acá nosotros no solamente estamos viendo la condición de la palabra bienaventurado, sino que estamos viendo también el tamaño de lo que significa esa palabra. ¿Estamos en esa condición o podemos estar en esa condición según Cristo, pero también en esa gran dimensión? Pues bien, aquí está entonces delante de nosotros una definida declaración de Dios de cómo una persona será bienaventurada, a saber, cuando no halle tropiezo en Cristo. Dios declara que una persona experimenta este dichoso estado al estar en esta bendita condición. ¿Cuándo? Cuando no haya tropiezo en Cristo. Vamos a ver qué camino es el que hay que tomar para llevarnos a esta bienaventuranza. Tenemos para ello que prestar atención a la palabra tropiezo.
a la palabra tropiezo. En primer lugar, miremos el significado del término tropiezo. Este es un término cogido de una pieza de las trampas para animales. Viene de ahí, viene tomado de ese elemento, de las trampas para animales, que fuera la parte que hace presa el animal o la parte donde es para capturar el animal, o donde se pone la comida también para atrapar el animal. De allí viene esa palabra tropiezo. Esta palabra tropiezo, los autores del Antiguo Testamento la tomaron y la usaron, pero la usaron de una manera metafóricamente. Dice el Salmo 140, versículo 5, me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Aquí está el salmista utilizando esta palabra tropiezo para ponerla en el contexto de lazo, de cuerdas, de atrape. Como esa trampa, ese lazo que ciertos hombres ponen a otros para que estos hombres vengan a la ruina. Ven como el salmista dice, los soberbios pusieron esto ante mí. Y el otro gran sentido, lo vemos así por ejemplo en Josué 23:13 y Jueces 2:3, como una piedra que se interpone en el camino y me hace tropezar. A eso también se le atribuye esta palabra tropiezo, que cuando tú tropiezas en esa piedra, tú pecas o tú te apartas de Dios. Josué 23:13 dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y en Jueces 2:3 dice, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán a ustedes por tropezadero. Y así también los autores del Nuevo Testamento la tomaron. Y dejando a un lado el sentido original, la emplearon en el sentido metafórico espiritual. En el sentido espiritual, y explican con ella las ocasiones de caer y apartarse y alejarse o darle las espaldas a Dios. En segundo lugar, veamos los casos diferentes donde ese efecto espiritual es designado con esta palabra en el Nuevo Testamento. Habíamos visto a Satanás, como Satanás es un ser que usa trampas. En Mateo capítulo 16, versículo 23, cuando comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el versículo 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En este pasaje nosotros vemos a Satanás poner piedras de tropiezo para que Cristo no siguiera por el camino que le había sido señalado. Este ser maligno usa a uno de sus propios discípulos, el más allegado a Cristo, y lo hace por medio de esos sentimientos naturales, por esos sentimientos de cariño, por esos sentimientos de cuidado, y Cristo llegó a ver en todas estas palabras de Pedro esa trampa, ese lazo, esa piedra que estaba allí escondida para desviarle de lo que había venido a realizar, a saber, el rescate de su pueblo. Vemos en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, que hay cosas también en nosotros mismos, hermanos, cosas en nosotros mismos que son ocasión de caer y son tropiezo y son un escándalo. El Señor dijo en el Sermón del Monte, versículo 29 del capítulo 5 de Mateo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, aquí está esta palabra, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer,
aquí está nuevamente, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que vemos que tu ojo, vemos que tu mano pueden serte medios por donde caes. Puede ser ocasión de tropezar con una piedra puesta en el camino y te caes a un lado y no puedes seguir por los senderos derechos trazados por el Señor. Tenemos el ejemplo de Judas. Sabemos que la mano de Judas se le iba a la bolsa. Dice allí en Juan capítulo 12, versículo 6, dice que él era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Vemos a Judas que él seguía a Cristo. Él escuchaba las enseñanzas de Cristo, pero su mano era todo su tropiezo. Él tropezaba, un obstáculo tremendo, y por eso no llegó a Cristo, no llegó a creer en Cristo. Él estaba con Él, pero él nunca llegó a conocerlo, y por eso no llegó nunca a entender la verdad. Su mano, literalmente, le era ocasión de caer. Y en lugar de Judas de acabar con eso, en lugar de él cortar con su pecado, dejando de encubrirlo y no confesándolo, no prosperó y no lo dejó y le fue de motivo para caer y para desviarse. Si tu mano te es tropiezo o ocasión de caer, échala de ti. Échala de ti. Pues si no, te será un obstáculo, un tropiezo tal que te llevará a la condenación. Y ese fue el fin de Judas. Lo mismo lo vemos en el mundo, hermanos. En Mateo capítulo 18, versículo 7, dice, ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El mundo es una fuente de tropiezo y de escándalos, de trampas donde los hombres caen y no pueden ir y seguir a Jesucristo. Aquí podríamos decir que estas son como las trampas de un cazador que está en busca de atrapar un animal. Este las pone y las camuflan para que esas trampas no se vean. Incluso él viene y le pone un cierto atractivo alrededor de esa trampa. El cebo, algún alimento para atraer a la presa, y ésta cae entonces en la trampa y queda allí atrapada. Pues esa es la técnica del mundo, hermanos. Este mundo tiene muchos tropiezos, pero los tiene como camuflados, como allí escondidos. A los hombres parece que allí no hay nada. Ellos no ven nada. Todo está como normal, pero cuando caes en ella, ya no puedes seguir a Cristo. Ya no puedes continuar en pos de Cristo. Te aparta de Él. Ya no puedes continuar abrazando el Evangelio como debes hacerlo. Tenemos el ejemplo de Demas en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. En sus muchos viajes acompañando a Pablo, Demas había visto algo atractivo en Tesalónica. No sabemos lo que es, pero algo le atrajo de Tesalónica. Quizás pensara él que los deseos más profundos de su alma podían ser satisfechos allí, más que en cualquier otro lugar. Y él no guardó su corazón. Entregó su corazón al mundo y empezó a abrazarlo. Y cayó en la trampa. Y entonces él abandonó al apóstol y se constituyó enemigo de Dios, porque según Santiago capítulo 4, versículo 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vemos también que los hombres pueden ser ocasión de tropiezo a otros hombres. Dice en Romanos capítulo 14, versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fijémonos aquí, hermanos, que concretamente Pablo se está refiriendo a creyentes. A creyentes es esta exhortación de parte de Pablo, que pueden llegar a ser motivo de tropiezo a otro de sus hermanos, obstáculos para que otros creyentes sigan en fidelidad al Señor. Así que en vez de animarlo, este creyente en vez de estimular al hermano, más bien le pone obstáculo para continuar en el camino de su fe. Pablo exhorta a los débiles a dejar de criticar a los fuertes y a los fuertes exhorta para que dejen de hallar defectos en los débiles.
Ambos grupos deben decidir no poner ningún obstáculo en el camino de sus hermanos. Al contrario, cada grupo debe ayudar al otro a ser un testigo más eficaz de Cristo. No podemos ser tropiezo para nuestros propios hermanos en medio de la iglesia. Eso fue lo que estaba siendo Pedro a otros en la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan? En Gálatas capítulo 2, versículo 11. El mal ejemplo que tenía Pedro estaba arrastrando a otros creyentes a conducirse en forma desordenada y no aprobada por el Señor. Y tal es así que Pablo tuvo que venir y reprenderlo de una manera pública. Los hombres pueden ser ocasión de tropiezo a otros hombres. También vemos las exigencias de la vida cristiana pueden ser toda una ocasión de tropezar para seguir a Cristo. Las exigencias de la vida cristiana pueden ser toda una ocasión de tropiezo para seguir a Jesucristo. Dice en Juan capítulo 16, versículo del 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. El Señor arranca su exhortación hablando acerca, yo no quiero que ustedes tropiecen. Les he hablado cosas, les he dado instrucciones. ¿Para qué? Para que ustedes no tropiecen. ¿Y cuáles cosas son las que iban a suceder? Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. La vida cristiana, la vida dura del creyente puede encontrar obstáculos para que sea un tropiezo, para que él pueda continuar siguiendo a Cristo. Las tribulaciones, las persecuciones y aún las amenazas de muerte pueden ser y son ocasiones de tropiezo. Estos son los sembrados entre pedregales en la palabra del sembrador. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y abandona. Vemos entonces que Satanás es tropiezo. Vemos también que hay cosas en nosotros mismos que nos son ocasión de caer, de tropezar, de escándalo. Vimos también que el mundo es un gran tropiezo. Y vimos también que los hombres pueden ser ocasión de tropiezo a los mismos hombres. Y por último, las exigencias de la vida cristiana puede ser también toda una ocasión de tropezar para seguir a Cristo. Nuestro tercer y último punto, que es el que vamos a ocupar el tiempo que nos queda, Cristo es causa de tropiezo. Todas estas cosas que hemos considerado son causa de tropiezo. Pero nuestro tercer punto es que Cristo es causa de tropiezo. Y es esta causa de tropiezo que consideraremos. Cristo mismo puede ser una causa de tropiezo. Esta verdad nos será a nosotros de ayuda inestimable para saber y recordar ciertas cosas acerca de Cristo y acerca de nosotros mismos. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 57, en su propia ciudad, Cristo le fue causa de tropiezo a muchos allí. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 55 y 56, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí todas estas personas lo conocían a Cristo. Todos sabían quién era sus familias. Todos sabían quiénes eran los íntimos de Él. ¿Qué efecto tuvo este tropiezo? Versículos 57 y 58. Y se escandalizaban de Él. Y se escandalizaron a causa de Él, dice otra traducción. O sea, se sintieron repelidos por Él. Como que no pudieron recibirle. Porque nosotros conocemos Él quién es. Conocemos su familia, conocemos su entorno. Nosotros sabemos quién es Él. Dice, y por esta causa no le dieron la honra de vida y no creyeron en Él. Versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, dice el Señor. Para ellos,
El humilde origen de Jesús era suficiente para poder rechazarlo. Es decir, estas personas tuvieron ciertas razones, ciertos conocimientos de Cristo para no llegar a creer en Cristo. Lo que conocían de Cristo, sus familias, su vida anterior, les impedían creer en Él. Eso que sabían de Él, les fue un tropiezo. Eso que conocían de Cristo, les fue tropiezo para poder creer en Él. En Mateo capítulo 15, versículo 12, Jesús había reprendido aquí ciertas tradiciones y ciertas costumbres que estos fariseos tenían como si fueran ley de Dios. Ellos establecían sus costumbres y la tenían como ley de Dios. Entonces el Señor viene en su reprensión y dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Cristo iba llamando a la gente, a todos, a que se volvieran a la verdad y a que buscaran a Dios en verdad y a través de Él. Pero cuando Cristo les dijo a estos con respecto a los alimentos, porque este es el contexto donde se desarrolla esta exhortación, que los alimentos no eran lo que contaminaba al hombre, sino era el corazón lo que contaminaba al hombre, estos se sintieron ofendidos con la enseñanza de Cristo, como si hubieran recibido un portazo en sus narices. Se encontraron con una muralla que les impedía seguir por ahí. Cristo mismo y sus enseñanzas le fueron un obstáculo para que ellos no pudieran ir a Cristo. Ciertas enseñanzas de Cristo, como cuando se declara Él a sí mismo que era el pan de vida, dice que muchos se ofendieron con su declaración. En Juan 6:61 dice que sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Que Él era el verdadero maná, el verdadero Moisés que guiaba a su pueblo hacia la verdadera tierra prometida. Esto fue demasiado para ciertos discípulos suyos. Estas enseñanzas les atravesaron en sus mentes, como un golpe, como un muro que les impedía pasar más allá. No podían admitir eso absolutamente de Cristo. Y eso les impedía seguir a Cristo. Y Cristo sabía esto, por eso Él dosificaba ciertas enseñanzas, como dice en el versículo 62. Porque si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, perdón, la expresión de la pregunta es: ¿pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero? Si les digo que yo soy el pan de vida, que yo soy la verdadera comida y que todo el que come de mí no tendrá nunca más hambre, les ofende y es ocasión para que me abandonen y para que tropiecen, pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Señor dosificando la enseñanza de su palabra. Esas realidades eran un tropiezo tal que no pudieron seguir más tras Cristo. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cristo les fue de tropiezo. Pero también vemos esto en sus discípulos, aquellos que estaban más cercanos al Señor. En Mateo capítulo 26, versículo 31, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cristo se lo dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Cristo sabía que lo que iban a ver los discípulos esa noche sería demasiado para ellos. Por eso les dice eso. Lo que sus discípulos iban a presenciar esa noche, lo que iba a ocurrir, iba a ser demasiado para ellos. Los propios discípulos íntimos que habían estado con Él todo el tiempo, les atravesaría lo que ellos iban a ver de su Maestro. Iban a encontrar algo en Cristo que ellos no lo podían seguir, que los dejaría a todos por fuera. Cristo conocía estas limitaciones de los suyos, por eso se los dijo de antemano: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. El sentido básico del verbo que se usa es: caeréis en una trampa. Todos vosotros caeréis en un lazo esta noche. La humillación de Cristo. La humillación
de Cristo era demasiado para ellos. Era demasiado. Ellos habían admitido que Jesús era el Mesías prometido, habían admitido que Él era el Hijo de Dios, habían asimilado muchas cosas de Él. Ellos vieron su poder sanando a los enfermos. Ellos vieron cómo Cristo echaba demonios, cómo Él controlaba la naturaleza. Él lo vio a Él como andaba sobre las aguas. Lo vieron transfigurado en su gloria en aquel monte. Lo vieron resucitando muertos. Pero verlo ahora, ¿cómo lo cogen? Como un delincuente. Sentenciarlo como si fuera uno de los peores. Y morir como maldito de Dios colgado en un madero. Y Él sin hacer nada. Como un cordero que es enviado al matadero. Nosotros pensábamos que este sería el que iba a salvar a Israel. Nosotros pensábamos que este iba a ser el que iba a salvar a Israel. ¿No dijeron eso algunos en el camino a Emaús? Eso no lo asimilaban. Eso era mucho para ellos. La humillación de Cristo era demasiado para ellos. El Mesías, el Hijo de Dios, no puede pasar por estas cosas. Ellos pensaban que Él era el Mesías, el gran conquistador. Pero esa muerte les hizo tropezar. Les rompió los esquemas y ya comenzaron a dudar. Cayeron en incredulidad. Y sí, aún los propios discípulos todos se escandalizaron de Cristo. Dice en Romanos capítulo 9, versículo 33, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en Él no se avergonzará. Se está refiriendo a Cristo, Pablo, con estas palabras. Y nos aclara que Dios mismo es quien ha puesto a Cristo como piedra de tropiezo, como un obstáculo que hace caer a los hombres. Dios mismo va a enviar a Cristo con estas características. Esta realidad de Cristo no fue algo que salió por casualidad en un momento de la vida de Cristo, sino que Dios mismo lo había pensado así y así era como pasaría. Dios mismo enviaría a Cristo para salvación de los creyentes, pero lo enviaría de tal manera que será también una piedra de tropiezo para muchos. En Lucas capítulo 2, versículo 34, tenemos a María y a José, presentando a Cristo en el templo. Y no se encuentra con aquel anciano llamado Simeón. ¿Y qué fue lo que profetizó este hombre? Lucas capítulo 2, versículo 34 dice: Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. En otra traducción, miren qué interesante lo que dice: Y Simeón los bendijo y dijo a María, la madre del niño: Tened bien en cuenta, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Es claro, ¿verdad? En otras palabras, la relación o actitud de una persona hacia Jesús sería absolutamente decisiva en su destino eterno. Algunos lo rechazarían, otros por la gracia soberana le iban a recibir. Los primeros, los que lo rechacen, caerán, tropezarán, esto es, quedarán excluidos del reino de Dios, a menos que se arrepientan. Los otros serían levantados, esto es, si alguno no encuentra tropiezo en él, ese será bienaventurado. Entendemos y apliquemos de manera breve estas verdades. Primeramente, decir, hermanos, que nosotros no podemos dejar a Cristo sin el tropiezo. No podemos dejar a Cristo sin el tropiezo. A la luz de todo lo dicho, nosotros tenemos primero que nada que estar prevenido de no quitar de Cristo el tropiezo que éste tiene. Pero ¿cómo es esto? Podríamos preguntar si precisamente bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en Cristo. Vamos a tratar de entender bien esta verdad. Hermanos, no es raro hoy encontrarse con quienes quieren evangelizar, con quienes quieren enseñar y tener a un Cristo sin escándalo, a un Cristo sin tropiezo,
Es decir, hacer de Cristo un personaje popular, un personaje sobre un skate o sobre una patineta, que entienda a casi todos y que se amolde o se adapte a casi todas las personas. Para esto lo que hay que hacer con el Cristo de las Escrituras es recortarle ciertas aristas de él que pueden ser un poco chocantes o pueda quizás cortar a alguno por aquí y por allá, para que de esa forma se adapte más o menos a lo que en general la gente piensa hoy, o por lo menos que la gente en general pueda aceptar a un Cristo así. De forma que esos aspectos de la verdad y persona de Cristo, que son un escándalo o que son de tropiezo para muchos, esas cosas que la gente de hoy le costaría aceptar o le costaría recibir. ¿Por qué? Porque esas cosas de Cristo se les atravesarían a esas personas. Entonces vamos y le quitamos esas cosas de Cristo para que Cristo sea bien recibido a la mayoría. Entonces Cristo, presentado y recibido de esta forma, no es un tropiezo. Y la gente no se va, la gente se queda. Y la gente nos escucharía bien y sin problema, e incluso la gente nos aceptaría a todos nosotros. Y no nos tendríamos nosotros, hermanos, que ser vistos como personas raras por muchos. De esa forma, por ejemplo, se presenta a Cristo y se habla de Él, pero no tanto de las cosas que Él demanda o exige de la vida de los hombres, ¿verdad? No solemos mucho hablar de lo que Cristo exige a los hombres, sino más bien se presenta como el que viene para ayudar, como aquel que viene para sanar, como aquel que viene para acompañarte y para guiarte y para colmarte de todas las bendiciones que tú tanto amas. Y se hace a costa, hermanos, de ocultar ese otro aspecto de Cristo, de que Él también viene para gobernar la vida de los hombres. Cristo tiene ese aspecto de gobernador y Señor de la vida de los hombres. Que Él es el Señor de tu vida. Pero se oculta entonces esta posición de Cristo que hoy representa un tropiezo general para la mayoría de las personas. Pero dice en Malaquías, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Hoy la gente no quiere que se le mande en nada. La gente no quiere ser dirigida en ciertas cosas. No gusta la idea de un Cristo que sea estricto. No gusta la idea de un Cristo con normas o con mandamientos hoy en día. Lo autoritativo, enseguida lo ponen bajo una sospecha. Y no gusta, ni quieren que se metan con la vida de uno, ni que le digan lo que uno tiene que hacer y lo que uno no tiene que hacer. Como nos enseñó el hermano José Gómez el día jueves, en el tiempo de la oración, que hay muchos que prefieren tener una obediencia parcial ante Cristo. Pero eso sí, por eso, si se va enseñando que Cristo viene para ser Señor y gobernador tanto de tu cuerpo como de tu alma, que es Él quien te dice a ti cómo tú tienes que cuidar tu cuerpo, que es Él que te tiene que decir a ti cómo tienes que vestirte, es Él que te tiene que venir a decir cómo tienes que alimentarte. Además, es Él quien te dice lo que tienes que hacer con tu alma, de lo que te tienes que apartar para cuidarla. Él es el que te lo tiene que decir. Cómo tienes que limpiar por medio del arrepentimiento tu corazón. Cómo alimentar cada día tu alma para que tú seas fortalecido. Pero lamentablemente, toda esta potestad y aspecto de la relación de Cristo por el hombre es hoy toda una ocasión para apartar a mucha gente de seguir a Cristo. Pero no hables así de estas cosas con ellos, pues no les va a gustar eso que tú estás hablando acerca de Cristo. Esos van a rechazar a Cristo y te van a mirar muy mal incluso, con pocas simpatías. Tú tienes que hablarles y decirles de otro aspecto del ministerio de Cristo. Aspectos que los consuele, que les ayude, que va a estar contigo para sanarte, para solucionar todos tus problemas en la vida. Es decir, tú tienes que presentar a Cristo sin escándalo,
Tú no puedes decir esas cosas de Cristo, porque son piedra de tropiezo para la gente que tiene una mentalidad del día de hoy. El que piensa así te dirá, tú no tienes que hablar de Cristo, que Él va a enviar a la condenación a aquellos que no crean en Él o a aquellos que no le obedezcan a Él. Tú no tienes que decir eso. Estamos en una época de apertura de mente y debemos de ir abandonando esas intransigencias, y eso de ir con ideas de Cristo tan radicales, eso no te llevará a ningún lado, te lo digo desde ya. Sí, es Cristo quien habla de estas cosas y más que nadie en las Escrituras. Pero si hoy presentamos así a Cristo, sería un problema. Chocaría demasiado y la gente encontraría muchos problemas en un Cristo así. De manera que si nosotros queremos que otros vengan a Él, se acerquen a la iglesia, quitemos también ese tropiezo. Y la pregunta es, ¿Dios se equivocó? ¿Es Dios quien se equivocó? Tal como está escrito, he aquí, pongo, este es Dios hablando, el sujeto es Dios. He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Ha sido el mismo Dios quien puso en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y nosotros no somos quienes para cambiar lo que Dios hizo. No somos quienes. Cristo es un escándalo. Lo fue en los días de su carne, lo ha sido y lo será. Y si queremos ser fieles y honestos a las Escrituras, Él seguirá siendo una piedra de tropiezo, hermanos, para muchos. Para muchos. No es una cuestión de aceptar. No es una cuestión de estar contento con lo que oyes. Este aspecto de Cristo te tiene que llevar al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Pero tenemos que tener cuidado también, porque esta verdad no nos da o no le da a la iglesia la licencia que nosotros seamos desagradables con las personas a la hora de predicar el Evangelio. Que seamos impertinentes, majaderos con la gente con respecto a Cristo. Hermanos, de ninguna manera, sino que precisamente cuando Cristo es fielmente presentado, enseñado y vivido, es que será esa ocasión de tropiezo a las personas. Entonces surge la pregunta, ¿está en Cristo la causa del tropiezo? Presta atención a la pregunta que te estoy haciendo. ¿Está en Cristo la ocasión del tropiezo del hombre? Indudablemente no, sino que está en nosotros y no en Cristo la causa del tropiezo. Pero si esto es así, que en Cristo hay tropiezos, ¿cómo puede ser bienaventurado el que no haya tropiezo en él? Volvemos a formular esa pregunta. Jesús habla aquí de los que no hayan tropiezo en él y estos son bienaventurados. ¿Cómo es eso? Si el bienaventurado no haya tropiezo en Cristo, no es porque Cristo se quitó esas aristas que él tiene. No es porque Cristo se quitó esos tropiezos, estos aspectos de Cristo que le son de tropiezo, sino porque es esa persona la que ha ido cambiando en su interior hasta el punto que ahora ella asume y asimila a Cristo tal como está presentado en las Escrituras. Si hay en Cristo, tropiezo y escándalo, no es porque Cristo sea un extravagante, no es porque Cristo sea un déspota exigente, un trasnochado, que se sale de lo que es justo, recto y razonable, no. Sino porque nosotros los hemos alejado tanto de lo que es la verdad, nos hemos alejado tanto de la rectitud, nos hemos apartado tanto de la santidad de Dios y nos hemos adoptado tanto a un planteamiento de vida tan desviado de lo que Dios nos trazó y quiere, que cuando Dios ha venido en Cristo para trazárnoslo, nosotros tropezamos y chocamos frontalmente con un Dios así. Nos hemos alejado tanto que ahora encontramos tropiezo en un Dios santo como lo es. Por eso si encontramos tropiezo y obstáculos en la verdad de Cristo y su obra, eso es indicativo que hay algo en nosotros que tenemos que cambiar y no Cristo.
y no Cristo. No podemos adaptar a Cristo a la mentalidad que nosotros hemos adquirido, sino nosotros somos lo que tenemos que adaptarnos a Él. Somos nosotros. Uno de los viajes que yo hice a Las Palmas con mi esposa, me ha pasado que conduciendo el coche, yo cogí por una rotonda y sin darme cuenta me he desembocado a una gran avenida en donde me encontré el semáforo en rojo y un montón de coches enfrente a mí. Yo salí a esa avenida solo, no había más nadie, solo yo salí allí y todos esos coches parados, autobuses y yo allí de frente. Yo en ese momento cuando salí a la carretera yo dije, trágame tierra, ¿qué hago ahora? Era consciente que yo estaba equivocado, que no tenía que tomar esa dirección. Yo estaba allí en ese lugar y estaban todos esos coches de frente a mí. Autobuses, grandes coches. Y lo primero que me vino a la mente, estoy en problemas, estoy mal. ¿Cómo salgo yo de esta situación? Tengo que corregir la maniobra que yo acabo de hacer. ¿Qué pensarías de mí si yo te dijera que me planté allí con mi coche y les exigí a todos esos coches y a todos esos autobuses que cambiaran su dirección porque todos están mal en su dirección? ¿Qué pensarías si yo dijera eso, que yo soy el que estoy correcto y que si no salen de ahí, los aplastaré? Pensaría que estoy loco, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa, hermanos, y lo que nos ha pasado a nosotros. Nos hemos metido por un carril totalmente equivocado por causa del pecado. Y queremos seguir por él. Estamos obstinados por seguir en ese camino de pecado. Y como queremos seguir por él, es por eso que queremos adaptar a Cristo a nuestro molde. Quitarle las cosas que de Él nos molestan para seguir por ese carril equivocado del cual nosotros estamos. Por eso al pronunciar esta bienaventuranza es como si Cristo dijera, yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Yo voy a ser el mismo. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy tal como soy. Las cosas que a ustedes no les gustan mucho de mí, yo no las voy a cambiar. Pero son ustedes los que tienen que cambiar y hacerlo hasta el punto de que no haya tropiezo en mí. Y entonces, y solo entonces, es que ustedes serán bienaventurados. Aquellos fariseos de Mateo capítulo 15, cuando oyeron lo que dijo acerca de sus tradiciones y de los alimentos, en lugar de ir a escudriñar las Escrituras, en lugar de ir a tomar el tiempo y tratar de aprender de eso, que ellos estaban discutiendo con Cristo, descalificaron a Jesús. Eso les privó de conocerlo y de acercarse a Dios, al Dios vivo y verdadero. Ellos querían cambiar a Jesús en lugar de cambiar ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Se perdieron. Todos se perdieron por no profundizar en la palabra de Cristo y por no ponerse bajo la autoridad de ella. Se desviaron, se perdieron y tenían la verdad allí delante de sus ojos. Lo mismo acerca de los discípulos mencionados en Juan capítulo 6, versículo 61, que se ofendieron. No conocieron que en ellos había muchos prejuicios serios hacia Jesús. Pero cuando Jesús empezó a profundizar en su enseñanza, esos prejuicios salieron a relucir y en lugar de enfrentarse a sus propios prejuicios interiores, les echaron la culpa a Cristo. Que Cristo era un radical, un duro, un severo. Y al oír las palabras de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta cosa, ¿quién la puede oír? Resultó que aquel que es el camino a la vida y a Dios les fue por tropiezo. Esto es lo que le pasa al impío según Proverbios capítulo 4 versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Tienen oscurecida su mente y no entienden que su camino es como la oscuridad. Tropiezan y no saben dónde han tropezado y luego van y le echan la culpa a otra cosa. Así es el que anda en la ceguera de su corazón. No es que él tropieza en sus errores,
No es que él tropieza en la mentira, sino que él tropieza en las verdades y en la obra de Cristo. Es en eso en lo que él tropieza. Y luego él va y le echa la culpa a Cristo, en lugar de ver y reconocer que es su propia mente y corazón que está en tal oposición a Cristo que no puede admitir ciertas cosas que hace o dice. Pero la verdad de la Biblia es que Dios ha establecido a Cristo como el camino. Dios ha establecido a Cristo por el camino por donde puedes escapar de la condenación de tus pecados, de la ira de Dios que está sobre ti. Él es la puerta por donde únicamente puedes encontrar la salvación y el perdón espiritual para ti. Pero en este Cristo, que es tu única salvación de tus pecados y el único camino de escape y puerta de salvación, encuentras tropiezos por lo que hay en tu corazón. Es por lo que hay en tu corazón. Y Él te pide que abandones tus pecados, que los confieses a Dios para poder recibir el perdón que Él te quiere dar. Y que creas en Él y solo en Él para que tú seas acepto ante su Padre. No puedes confiar en tus obras, ni en tu persona, ni en lo que tú has hecho o incluso en lo que harás más adelante. Nada de eso te sirve como apoyo. Tienes que ir a Él como uno que es digno de condenación. Y agarrarte a Cristo. Agarrarte a Cristo como aquel que es el único que te presenta delante de Dios como alguien aceptable. El hombre no será justificado por las obras de la ley, dice en Gálatas 2:16. Pero, ¿qué tropiezo puedes encontrar en Cristo para esto? Por ejemplo, uno de los tropiezos que puedes encontrar es que no veas que tus pecados sean tan feos como para merecer la condenación eterna. Es un tropiezo. Que la gente diga, yo no soy tan malo, yo no veo mis obras tan malas, he hecho un pecado por aquí y por allá, pero yo no soy tan malo. Ese argumento es un tropiezo para ir a Cristo. O que tú no te veas tan malo como para que nada de lo que tú hagas sirva para Dios. Yo agrado a Dios, yo puedo agradar a Dios. Yo hago cosas que Dios sí lo recibe y Dios lo tiene en cuenta. Pero por eso no vas a Cristo, y esto es porque tu mente está oscurecida y no crees en la afirmación que dice la palabra de Dios. Es tu sombra. Tú necesitas a Cristo desesperadamente, pero encuentras un problema en Él. Pero puedes pedirle a Dios que te dé entendimiento. ¿Por qué? Porque el problema está en ti. Está en ti, no en las exigencias de Cristo. Pídele a Dios que te ayude a ver tus pecados como dignos de condenación y a Cristo como tu único escape y salvación. Pues si no lo ves así, no escaparás de la ira de Dios. Y Dios dice en su palabra que Él no rechaza a nadie que venga pidiendo misericordia. A nadie. Y una última exhortación a los hermanos. No pensemos como Pedro, hermanos, cuando dijo, yo nunca me escandalizaré de ti. Cuando Cristo había dicho a todos sus discípulos, todos vosotros os escandalizaréis de mí. No pensemos que nosotros no pasaremos por eso. No pensemos que nosotros estamos curados de caer en un escándalo así. En verdad, hay aspectos de la doctrina de Cristo que no nos sacudirán si en verdad nosotros andamos cerca de Él, tratando de aprender cuánto nos quiere enseñar el Señor. Hay cosas que quiere de nosotros que tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Hay cosas que Cristo nos pide, nos demanda, que tienen que ver con nuestra humillación. Pero esas cosas nos chocarán. Y que tropecemos con eso. Y producirán cierto rechazo en nosotros y alejamiento de Cristo. ¿Querrá de nosotros algo con respecto a la iglesia que quizás no estamos dando? ¿Querrá Cristo de nosotros quizás conductas, patrones que estamos llevando en nuestros hogares, con nuestras familias quizás? Y nosotros no queremos. ¿Es un tropiezo esas demandas de Cristo para nosotros? Hermanos, no porque
Él sea un dictador exigente con cosas raras. Él es un Señor justo, Él es un Señor equilibrado, Él es un Señor sabio y Él es un Señor bueno. El problema está en ti y está en mí. Tropezamos con Cristo simplemente por el hecho de que nos hemos alejado por el sendero equivocado y por causa del egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra ignorancia, de nuestra soberbia remanente, es que esas cosas de Cristo producen en nosotros un tropiezo. Y somos nosotros los que hemos de cambiar y no Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso no pensemos que Él tiene que amoldarse a nosotros, sino que nosotros somos los que tenemos que cambiar para no encontrar tropiezo en Cristo. De manera que, y termino, que ese tropiezo sea una ocasión para comprobar cuánto queda que trabajar en nuestro interior. Cuando veamos esos tropiezos de las demandas del Señor, que sea algo que nos advierta de que queda mucho en nosotros que cambiar. Queda mucho en nosotros que postrarnos ante Él y decir, Señor, perdona mi arrogancia. Perdona mi falta de obediencia aquí y allá. Perdona mi falta de entendimiento. Perdóname, Señor. Sepamos que si nos escandalizamos de Cristo, estamos teniendo problemas con Él en ciertas cosas. Porque estaremos rehusando de Cristo algunos aspectos de Él o negándonos a ir hacia donde Él nos quiere conducir. Y puede haber muchas cosas que se nos están atravesando por causa de nuestros prejuicios, por causa de nuestra ignorancia o algún mal remanente que nosotros persistimos en practicar. Y lamentablemente, esto nos mantienen alejados de Cristo, como les pasó esa noche a los discípulos. Y aún a Pedro, que por escandalizarse de Cristo, dice las Escrituras que Él lo seguía de lejos. De lejos. Y nosotros por causa de escandalizarnos de Cristo podemos estar lejos de Cristo, caminando, pero lejos de Él, a cierta distancia. Es por eso que será bienaventurado el que no se escandalice de Cristo. No estará luchando contra Cristo y manteniéndolo a cierta distancia por ciertas cosas de Cristo o de su voluntad. No se estará privando del bien que Cristo le quiere dar, llevándole por esos senderos y enseñándole ciertas cosas de Él. Cristo quiere que nosotros seamos bienaventurados. Así que no trates entonces de amoldar a Cristo. No trates de amoldar su voluntad o su ordenanza a lo que a ti te parecería más apropiado y mejor, sino que trabaja en tu corazón con la palabra de Cristo y por medio de mucha oración para que amoldarte a lo que es y a lo que Cristo quiere. Que no encontremos tropiezo en la doctrina y los mandamientos de Cristo. Dice en Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hay una historia, hace mucho tiempo, creo que había compartido con algunos de ustedes, de un arquitecto que fabricaba carreteras. En Sudamérica había sucedido esto. Y él estaba con todos sus hombres trabajando allí y estaban planteando un sendero donde allí iba a pasar una autopista o una carretera principal. Y resulta que cuando estaban trabajando el terreno, encontraron una gran roca. La punta de una gran roca, que esa roca descendía hacia abajo. Vinieron los trabajadores, emplearon máquinas, fuerza, golpes y no pudieron romper esa roca. Era una roca dura y enorme hacia abajo. Pero esa roca era una piedra que estaba allí como tropezadero para la carretera en la cual ellos querían construir. Y vino un arquitecto, y este hombre sabía un poco del tema, y dice que él mandó cavar alrededor de esa roca. Hagan un gran hoyo alrededor de esa roca. Cuando el hoyo fue hecho, él mandó introducir mucha madera en ese hueco. Cuando toda esa madera fue puesta, él mandó prender fuego. Y el fuego estuvo ardiendo por horas y horas y horas y horas. Después que el fuego hizo su trabajo, dice que él mandó que golpearan la roca. Y cuando la roca fue golpeada, la roca se partió en 1000 pedazos. En 1000 pedazos. Dice Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra.
La palabra de Dios tiene que venir a hacer la obra en nuestro corazón de piedra. Tiene que venir y calentar y hacer ese fuego ahí para que cuando esté listo, el Señor Jesucristo levante su mano y le dé a ese corazón de piedra y lo humille y lo quebrante en 1000 pedazos. Para que no sea ya un tropiezo, para que esa persona vaya hasta Cristo. Hagamos todo el esfuerzo posible para leer y exponernos a la palabra de Dios, porque su palabra y solo su palabra, bien estudiada y bien profundizada y bien meditada, irá rompiendo y desmenuzando el orgullo, el egoísmo, la ignorancia, la soberbia, que es la fuente que produce ese tropiezo para poder seguir a Jesucristo. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, dijo Cristo. ¿Eres tú uno de esos? Mira que lo seas, procura hacerlo, porque las dudas y la incredulidad nos deja como sin camino, como vimos al principio. Y seguir a Cristo en total obediencia es estar en ese verdadero camino que nos lleva a la vida. Damos gracias al Señor por su palabra.